Hace unos días leía una frase de motivación que refleja muy bien el pensamiento del mundo en el que vivimos en este tiempo. La frase decía así, vamos a prestarle mucha atención a esta frase. Dice, tú eres el director ejecutivo de tu propia vida. Escuchen esta frase tan tremenda. Tú eres el director ejecutivo de tu propia vida. No te sientas mal por establecer estándares altos. Tú eres el mejor y mereces lo mejor. Ya escuché los primeros amenes por ahí. Mereces el mejor amor, mereces el mejor trabajo, mereces rodearte de las mejores personas, mereces la mejor vida. Por eso contrata, despide, acepta, rechaza, reemplaza como mejor te parezca. Tú tienes el poder de elegir quién merece el privilegio de hacer parte de tu imperio que se llama vida. Tremendo, ¿no? Tremenda frase. Suena como bueno el asunto, ¿no? Sin embargo, esa es una frase que refleja la forma de pensar hoy en día de la gente. Refleja la rebelión que hay en el corazón del hombre delante de Dios, ¿no? Es una frase muy contraria al principio básico de las buenas relaciones que rige el pensamiento del apóstol Pablo aquí en este capítulo que hemos estado estudiando. Es todo lo contrario a lo que hemos estado diciendo, ¿no? Y vamos a examinar un poco por qué. ¿Por qué esa frase es contraria? Si suena tan bonita, ¿cierto? Si de pronto en alguna iglesia hoy en día alguien le diría amén a esa frase, ¿cierto? Muchos le dirían amén a esa frase. Pero ¿por qué es contraria al pensamiento del apóstol Pablo en lo que hemos estado estudiando? Primeramente, mis hermanos, porque es una frase que refleja orgullo, ¿no creen ustedes? Una frase que refleja orgullo. No humildad. Es una frase que refleja orgullo, que refleja soberbia. Dice que que yo soy el mejor, ¿cierto? Y que los demás deberían sentirse privilegiados de participar de mi vida, ¿cierto? Eso es orgullo, ¿o no? También es una frase que refleja falta de conocimiento bíblico y no temor de Dios, porque sobreestima nuestra realidad al afirmar que merecemos lo mejor. Cuando la Biblia dice que somos pecadores y delante de Dios lo que merecemos es castigo, ¿cierto? Y nuestras acciones pecaminosas, como la injusticia, la pereza, la deshonestidad y muchos de nuestros pecados, lo que hacen es que en vez de merecer lo bueno, terminemos mereciendo lo malo, ¿cierto? Entonces miren que eso es contrario a la verdad. También es una frase contraria al amor, una frase egocéntrica, es decir, que está centrada en uno mismo, ¿cierto? En nuestra propia persona y en nuestras propias necesidades. ¿Y las de los demás qué pasa? No importa, aquí en esta frase no hay nada de las necesidades de los demás, está solo la mía en lo que yo necesito. Afirma que es realmente importante, el que realmente importa aquí soy yo, ¿no? Que realmente importa soy yo. Y si las cosas, las personas que están a mi alrededor no se alinean conmigo, con mi pensamiento, con lo que yo quiero, con mis deseos, con lo que quiero lograr, entonces ¿qué puedo hacer según el texto? Despedir, echar, ¿cierto? Sacar de mi vida lo que no aporte a eso que yo quiero, punto, ¿cierto? No habla de las necesidades de nadie más. Finalmente es una frase que nos anima no a servir, ¿cierto? Al prójimo, no a ayudar al prójimo, sino a servirnos del prójimo y a que el prójimo nos sirva, ¿cierto? Y eso es pues totalmente contrario a lo que hemos estado estudiando en esta parte que estamos hablando acerca de las relaciones entre creyentes, ¿no? Yo le pregunto, si todos pensamos de esa manera, si todos estamos tendiendo para nuestros lados, si todos estamos pensando en nuestros intereses, yo les pregunto, ¿cómo serían nuestras relaciones? ¿Buenas o malas? ¿Estaríamos dispuestos a servir, dispuestos a ayudar? Si todos lo que hacemos es mirar por nosotros mismos y nada más que por nosotros, si no nos interesan los problemas ni las necesidades de los demás, si nos parece que los demás deberían estar desagradecidos de estar en nuestra vida, ¿cómo serán nuestras relaciones? ¿Cómo será nuestro trato con nuestro prójimo, con las personas
que están a nuestro lado. Pues obviamente que van a ser unas relaciones muy difíciles, muy de conflicto. Yo les pregunto, ¿será que nos amaríamos o nos odiaríamos? ¿Cooperaríamos los unos con los otros o más bien estaríamos compitiendo los unos con los otros todo el tiempo? Si yo creo que soy el mejor y usted cree que es el mejor, ¿cierto? Si usted cree que yo tengo el privilegio de estar en su vida y usted al revés, imagínense cómo vamos a estar en nuestras relaciones. En estos versículos que vamos a estudiar hoy, el apóstol sigue hablando del tema de las relaciones, pero esta vez dentro del ámbito laboral. Y es muy importante lo que Dios tiene que decir en el ámbito laboral, más en medio del tiempo en que vivimos. Recordemos que estamos en un tiempo que es totalmente desafiante a las escrituras, desafiante a la fe bíblica. Y es lo que estamos viendo. Por eso lo que estamos viendo del apóstol Pablo no es fácil de digerir para nosotros, que nacimos en una sociedad que se rige por unos principios totalmente diferentes, contrarios a lo que dice el texto. Así que es muy fácil que usted se oponga a algunas de estas cosas, pero lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. Así que hoy continuamos con la serie expositiva de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, con un lema que es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Esta es nuestra enseñanza número 20 de esta serie y se titula Relación laboral para su gloria. Relación laboral para su gloria. En esta ocasión vamos a estar estudiando Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 9. Efesios 6, del 5 al 9. Dice la palabra del Señor: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, hacedlo con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Entonces, hemos estado estudiando esta preciosa carta ya por un tiempo largo. Hemos ya visto la primera parte de la carta, que era el momento en el que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia los privilegios que tenía en Cristo. Y basados en esos privilegios viene la segunda parte, que es las responsabilidades que nosotros tenemos por hacer parte de ese pueblo de Dios, ¿no? Hemos dicho que hay aquí en este texto 12 responsabilidades. Ya hemos visto 9 y hoy vamos a ver la 10ª responsabilidad, que es la responsabilidad de tener relaciones laborales que glorifiquen a Dios. Es un llamado para la iglesia. Miren lo importante, es para nosotros los creyentes este llamado, tener relaciones laborales que glorifiquen a Dios. Entonces recordemos que cuando el apóstol comenzó a hablar de las relaciones entre creyentes, las relaciones correctas, pues nos dio un principio que debe primar en todas ellas. Por eso siempre que vamos a hablar del tema de las relaciones, lo recuerdo. ¿Cuál es? El principio de sometimiento mutuo basado en el temor de Dios. Ese es el principio. Sometimiento mutuo basado en el temor de Dios. Sin esa actitud de sometimiento mutuo, que considera a los demás y sus necesidades como más importantes que las de uno, que es sinónimo de amor, de humildad, de sencillez, de modestia, de amabilidad, de solidaridad, de generosidad, de lealtad, de gratitud, pues no se pueden establecer relaciones fuertes y duraderas. Por eso el apóstol Pablo insiste en este principio. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Cómo poder formar relaciones laborales que glorifiquen a Dios. Cómo aplicar este principio a las relaciones laborales, ¿no? Y es lo que vamos a ver hoy, si Dios nos lo permite, a través de 3 sencillos puntos que vamos a estar viendo en este texto. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que encontramos aquí en este texto es que el empleado se sujeta obedeciendo. Entonces, es una relación de sujeción mutua. Los dos se sujetan, ¿no? ¿Cómo se sujeta el empleado? Lo primero que nos dice el texto. Entonces dice, el texto empieza diciendo, siervos, ¿qué? Obedecer, es lo que dice. En la iglesia de Éfeso había toda clase de personas, obviamente incluyendo siervos,
que representaban una buena parte de la congregación. Gran parte de la congregación eran los siervos, pero también habían amos en la congregación. El apóstol comienza esta parte con la orden para los siervos, ¿no? ¿Quiénes eran los siervos? Porque esa palabra siervos no se usa hoy en día, ¿cierto? ¿Quiénes eran los siervos? Pues los siervos eran los esclavos y representaban una gran parte de la población del Imperio Romano. Recordemos que en ese tiempo Éfeso y todas las ciudades alrededor hacían parte de ese Imperio Romano. Una gran parte del Imperio Romano estaba conformada por los esclavos. ¿De dónde salían estos esclavos? ¿Por qué habían todos estos esclavos? ¿De dónde salían? Pues de muchas partes, ¿no? Primeramente eran personas, hombres, mujeres y niños también, capturados vivos en las conquistas por los invasores, ¿no? Cuando habían las guerras e invadían un territorio, las personas que capturaban vivas las cogían como esclavos, ¿cierto? ¿Qué hacían con ellas? Pues las ponían a la venta realmente en el mercado de esclavos, y el que los compraba era considerado dueño o amo de esa persona, ¿no? ¿Qué le daba derecho a ejercer dominio sobre esa persona? Pues que en ese momento las personas eran vendidas como objetos, así, literalmente. Y entonces la persona que pagaba por comprar a esta persona, pues tenía derecho legal sobre la vida de esta persona. Estamos hablando de la legislatura sobre estas personas en el tiempo del apóstol Pablo, ¿cierto? Hoy en día eso es muy diferente, ¿no creen ustedes? Hoy en día no existe eso, ¿cierto? De la esclavitud. Pero también eran esclavos no solamente estas personas cautivas, sino también eran esclavos los hijos y las hijas de los romanos que el padre no quería reconocer. Ustedes recuerdan que hace 8 días veíamos que el papá romano tenía la potestad de decir, ¿acepto este hijo o lo rechazo? ¿Cierto? ¿Qué se hacía con el que se rechazaba? ¿Recuerdan? Se ponía allá afuera a que alguien se lo llevara porque aquí no lo queremos, ¿cierto? Y la gente allá afuera lo que hacía eran los comerciantes de esclavos recogían esos niños, los criaban, ¿cierto? Y los vendían como esclavos. Obviamente, gente que hacía mal, ¿no? Con esos niños y que los terminaba vendiendo como esclavos. Otra razón por la que habían esclavos en medio del Imperio Romano eran las deudas. A veces las personas muy endeudadas que no podían pagar la deuda eran vendidas a la esclavitud para pagar esa deuda. Miren lo interesante ahí. Una persona normal, por causa de las deudas, podía llegar a ser esclavo. Y por último, esclavos también eran los niños, hijos de los esclavos, ¿cierto? Que nacían en condición de esclavitud. Ellos también eran esclavos toda la vida, ¿cierto? Entonces miren de dónde salían todos esos esclavos. Ahora, la esclavitud en algunos contextos fue una institución inhumana más bien, ¿cierto? Y humillante, fue brutal para muchas personas y abusiva debido precisamente a la rebeldía de los esclavos y a la soberbia de sus amos. Los dos problemas que habían ahí, ¿cierto? La rebeldía del que no se sujetaba y no obedecía, y la soberbia del amo, ¿no? Porque si estas personas tenían cautivas a unas personas de otro lugar por ganar una guerra, eso no les daba derecho a ser soberbios y altivos con ellos y a tratarlos como los trataban, ¿cierto? Y los que estaban cautivos no se sujetaban voluntariamente, sino que ellos eran rebeldes, y eso causaba una guerra constante allí entre el uno y el otro. Y el libro de Éxodo, si ustedes recuerdan, porque ya lo estudiamos, nos hablaba acerca de la esclavitud. ¿Recuerdan? ¿Qué dice acerca de la esclavitud? Dice que Dios legisló sobre la esclavitud para evitar precisamente el maltrato, el abuso, haciendo de esa forma laboral en ese tiempo algo que no afectara la vida del esclavo ni del dueño, ¿no? Dios dio unas leyes contra el abuso, contra muchas cosas que protegían el bienestar no solamente del amo, sino también del esclavo,
¿cierto? Entonces, antes o en otras culturas, pues los esclavos no tienen ningún derecho, no cuentan, ¿cierto? Se podían matar, podían hacer lo que quisieran con ellos, pero cuando Dios establece leyes dentro de su pueblo, Él dice que el esclavo es una persona que también merece respeto, que no puede ser maltratada como quieran, ¿cierto? Y Dios también le guarda dentro de la ley. Ahora, el esclavo era llamado a obedecer en la ley por una determinada cantidad de tiempo. Miren que no era para toda la vida, sino por una determinada cantidad de tiempo. Y el amo tenía que cuidar la vida de su siervo al punto que tenía que pagar, ¿cierto? Si él le rompía un diente, le tocaba pagar, ¿cierto? El asunto es que la ley lo que hizo fue poner esto como una relación más parecida a lo laboral que hoy en día se parece. Incluso dentro del pueblo del Señor, un siervo que ya era libre, él podía decidir seguir trabajando con su amo. Decir, venga, el amo me trata bien, allí está mi familia, yo me quedo con mi amo, ¿cierto? Eso incluso llegaba a ser así. Éxodo 21:1, miren lo que dice. Éxodo 21:1 al 6, vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Estas son las leyes que les propondrás. Lo acabamos de leer justamente hoy en ese texto. Dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo le llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Esta era la ley en ese tiempo. En el tiempo del apóstol Pablo, obviamente, ellos están en medio del Imperio Romano, no están precisamente en Israel. Sin embargo, en el tiempo del apóstol Pablo, el evangelio también empezó a promover el buen trato del amo con el siervo. En el Imperio Romano había maltrato, pero el evangelio que estaba predicando el apóstol Pablo llegó para establecer un buen trato entre el amo y el siervo. Un ejemplo de ello es el caso de Onésimo. Yo creo que de pronto ustedes ya han leído el texto en el Nuevo Testamento acerca del esclavo Onésimo. El caso de este hombre lo encontramos en el libro de Filemón. En ese libro Pablo escribe a Filemón, que era el amo, y le llama a recibir de nuevo a su siervo, que era Onésimo. Onésimo había cometido, al parecer, una injusticia contra su amo, lo que les decía ahorita, la rebelión de los esclavos, que muchas veces era que se robaban lo que el amo tenía, ¿cierto? El caso es que Onésimo no dice qué hizo, pero algo había hecho Onésimo. Y Pablo se encuentra Onésimo. Al parecer, Onésimo cree en el Señor, y cuando Pablo escribe a su amo, que era Filemón, le dice, vuélvalo a recibir, pero ya no solamente como un esclavo, sino como un hermano. ¿Y qué le dice a Onésimo? Le dice, y usted, Onésimo, sirva diligentemente a su amo, que es Filemón. Entonces, miren cómo el evangelio trajo de nuevo esa realidad. Obviamente, en Éfeso, la relación laboral no era precisamente así, y había rebeldía de los siervos y maltrato de los amos. Y el apóstol Pablo escribe este texto precisamente para corregir esa situación dentro de la iglesia, ¿cierto? En el mundo se pueden tratar como quieran, pero dentro de la iglesia, no. Miren lo importante. Si somos creyentes, para nosotros la cosa es muy diferente, ¿cierto? El mundo puede tratarse como quiera, pero entre creyentes la cosa es muy diferente. Una parte de los creyentes de Éfeso eran esclavos en diferentes áreas, como en la agricultura, la industria. Algunos eran mayordomos, otros llegaban a ser maestros dentro del Imperio Romano, incluso llegaban a ser maestros. Y ellos formaban lo que se podría llamar en ese tiempo la fuerza laboral, ¿no?, del Imperio Romano. Eran la fuerza laboral, ellos eran los que trabajaban en todas estas cosas. Los esclavos representaban la clase trabajadora
Y lo que aplicamos a estos esclavos aquí en este texto, pues se puede aplicar a nosotros los empleados en este tiempo, que somos la clase trabajadora que está en este tiempo, ¿no? ¿Cuál es la orden de Pablo para esa clase trabajadora? ¿Cuál era la orden de Pablo para los trabajadores de Éfeso que eran esclavos? Ellos estaban siendo maltratados difícilmente, en sus vidas no eran muy alegres en esa situación. Pero ¿qué les dice Pablo a los creyentes que representaban la fuerza laboral y a sus amos? Es lo que vamos a ver aquí en este texto. Primeramente está hablando a los creyentes que eran esclavos o siervos, que le llaman aquí el texto, ¿no? ¿Qué les dice a ellos? Pues con todo lo que acabamos de hablar de la esclavitud, alguno podría pensar que la orden era rebelarse, sálgase de ahí, vuélese, ¿cierto? Pero ¿cuál es la orden que da Pablo aquí en este texto? Él dice, ¿cuál era? Dice obedezcan. Y eso es interesante, ¿no? Ellos estaban llamados a obedecer. Cuando llegaban a la iglesia estos siervos se daban cuenta de una cosa muy tremenda, ¿no? Cuando no eran creyentes, pues el amo era abusivo y ellos eran terribles. Y entonces había esa riña entre los dos. Pero cuando llegan a la iglesia y conocen a Cristo, en la iglesia, ¿cómo tratan a los esclavos y a los amos? ¿Tienen privilegio los amos? No. Porque recuerden que Pablo escribió precisamente acerca de eso y dijo que todos debían ser tratados igual. Entonces, cuando llegaban a la iglesia, el amo se sentaba, el siervo se sentaba y todos eran bienvenidos y a todos se les llamaba hermanos. Y eso es algo desafiante de esa situación. Imagínense ustedes cuántos esclavos llegaron a pensar y a decir, venga, o sea, esto cambió, ¿cierto? Ahora mi amo es mi hermano en Cristo, ¿cierto? Entonces yo ya no estoy obligado a servirle a mi amo como antes. Más de uno se sintió tentado a eso. Y Pablo escribe aquí y le dice enfáticamente a los siervos, les dice, cuidado, el hecho de que ustedes sean hermanos en Cristo no quiere decir que no tengan una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Servir. En semejante situación estos hombres llegaron a pensar, ya no tenemos que sujetarnos. ¿Qué les dijo Pablo? Dijo, obedezcan. En la relación laboral, el empleado mantiene una actitud de obediencia, de sujeción mutua, a su empleador, y más si es cristiano, en obediencia. La relación de sujeción mutua para un empleado es obedeciendo a su amo. Es lo que dice el texto. Ahora, yo quiero que nosotros entendamos bien este principio. Porque Pablo no solamente dice que obedezcan, sino que Pablo habla aquí de algunos requerimientos para los siervos. Y eso es muy interesante, ¿no? Hay unos requerimientos. No simplemente dice obedezcan, sino él dice obedezcan con esta actitud. Porque la actitud es importante, ¿o no? ¿Cierto? Porque a veces es feo que le obedezcan a uno de mala gana, ¿no creen? Es casi que mejor que ni hicieran caso, ¿cierto? No, si va a hacer caso, hágalo bien. Y Pablo está diciendo cuál es la actitud de estos siervos para servir a sus amos, para obedecerles. Pablo habla de algunas de esas actitudes. Ellos debían obedecer primeramente con una actitud de temor, dice el texto. Y esa palabra habla de la actitud interna respecto al jefe, a la persona que está allí, al empresario, a la persona que está a nuestro cargo, a la autoridad, ¿no? Recuerden que el jefe, o en este caso el amo, era autoridad sobre el siervo, ¿cierto? O el empleado. Entonces, ¿cuál es la orden? Como en todas las relaciones que hemos visto, el que está sujeto o el que obedece a la autoridad le debe respeto a la autoridad, ¿cierto? Y es lo mismo que habla aquí. Cuando el texto dice de temor, está hablando de la actitud interna que debemos tener hacia la autoridad, que siempre es la de respeto. Dios le dio autoridad a alguien, debemos manifestarla ¿cómo? Respetando a esa persona, ¿cierto? No ir respetándola, sino respetando. Obviamente, como en las otras relaciones que hemos visto, si su autoridad está en contra de lo que Dios establece, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es mejor? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en todo lo que es normal, que no va en contra de la Biblia, el siervo debía estar sujeto a su amo, ¿cierto? Hoy en día, ante las circunstancias legales que nosotros vivimos, las cosas han cambiado, pero el llamado sigue siendo el mismo. Hay que respetar, ¿no?, a la autoridad. Hay que respetar a los que Dios puso como autoridad.
Hoy en día, ante esas circunstancias legales y laborales de nuestras naciones, hoy en día, el empleado tiene más garantías que en la esclavitud, ¿no creen ustedes? En la esclavitud no había mucha garantía para el siervo. Es más, si el amo decidía hacerlo morir, legalmente podría matarlo en muchos lugares. Legalmente se podía matar a un siervo. En otros lugares o en otras épocas ya cambió la cosa, pero esa ley existía. Prácticamente el siervo era visto como un bien de la persona que si quería destruirla la podía destruir. Y eso era terrible. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque hoy en día las garantías para una persona que trabaja para otra, pues son mucho mejores, ¿no? Han cambiado bastante. Hoy en día no es como en el Imperio Romano. Aunque un empleado está llamado a respetar a su autoridad, que es el empleador, a obedecerle diligentemente, pues no está obligado a tolerar su abuso y su maltrato, ¿cierto? Cuando eran esclavos les tocaba, porque ¿qué más hacían? ¿Cierto? Allá estaban obligados y no podían hacer más. Hoy en día no. ¿Qué puede hacer un empleado maltratado que está siendo abusado? Pues sencillamente puede pedir un mejor trato, ¿cierto? A la empresa. Puede incluso hacer una demanda si está siendo maltratado, porque nuestras leyes lo permiten. ¿Qué hacía un esclavo en ese tiempo? ¿Ante quién se quejaba? No, la legislatura decía que usted es propiedad de este señor y punto, ¿cierto? Pero hoy en día hay leyes que nos sirven y nos guardan del maltrato. Ahora, hoy en día un empleado puede o pedir un mejor trato o incluso demandar o cambiar de empresa, ¿cierto? Así de sencillo. Si usted ve que la cosa pinta mal y usted no quiere hacerle daño a su empleador que le ha sido de bendición tanto tiempo, pues simplemente se retira y se mete en otra, ¿cierto? Pero antes no había todas esas garantías. Así que hoy en día no podemos decir, y es injusto, porque muchas veces la gente dice, tal vez por desconocimiento de la historia, dice que hoy en día estamos como en la esclavitud. Eso es injusto decirlo, porque hoy en día no estamos como en la esclavitud. La comparación es terrible, porque un esclavo sufría de una manera terrible y podía morir. Y no pasaba nada. Hoy en día no. Hoy en día, si un empleador no tiene cuidado, le meten una demanda y le acaban esa empresa en menos de nada por abusivo, ¿cierto? Por muchas situaciones. Entonces no está bien decir que hoy en día estamos en la esclavitud, ¿no? Hoy en día hay garantías, muchas garantías para trabajar. Ahora, esa es una realidad. Aunque hoy en día hayan todas estas garantías, de todas maneras, los principios del apóstol Pablo perduran. ¿Cuáles son? El de respeto. El empleado debe respeto a su autoridad. Ahora, la palabra temblor, porque dice que con temor y ¿qué? Y temblor. La palabra temblor habla de la actitud exterior del siervo hacia su señor, en este caso. Y el empleado debía mostrar una solicitud, un afán, un interés por cumplir lo que le piden, por desempeñar la tarea que le fue encargada. Debía ser así. Ahora, yo le pregunto, ¿será esa la actitud más común de los empleados? O en muchos casos, como decía un empleado, están esperando que den las 5, ¿cierto? Que había un empleado que decía, ni llueve ni dan las 5, ¿no? Porque él esperaba era que llegaran las 5. Pero la actitud de un empleado cristiano debe ser de solicitud, de interés, de amor por lo que está haciendo, de deseo de cumplir con su trabajo. Ahora, otro requerimiento es la sencillez de corazón. Esta expresión habla de un corazón que no sea doble o falso. Es decir, el empleado cristiano está llamado a servir a su jefe con sinceridad, de corazón, procurando ayudarle en aquello para lo que fue contratado. Y esa es una actitud muy importante que se ha perdido por causa de la llamada lucha de clases, ¿no? Donde el empleado ve a su jefe como un enemigo y el jefe ve al empleado también como un enemigo, y ahí hay una oposición y una guerra terrible. Y como hemos visto hasta ahora en todo lo que hemos estudiado acerca de las relaciones, en todas las relaciones el enemigo busca dividir, en todas, ¿cierto? Si se han dado cuenta, ese es el común denominador de todas las relaciones que hemos visto. Busca dividir, busca sembrar cizaña. Así lo ha hecho en la relación entre el hombre y la mujer, ¿cierto?
en esa guerra de sexos donde el hombre ve a la mujer como enemigo y la mujer ve al hombre como enemigo, ¿cierto? Entonces hay esa guerra, siempre el enemigo mete esa cizaña. Así lo hace entre la relación del hombre y la mujer, entre la relación de los hijos y los padres, que muchos hijos creen que su papá es malo, y los padres también muchas veces creen que los hijos son malos. Y en esa relación tan tirante, tan difícil, pues es que hay todos estos problemas. Lo mismo pasa entre el jefe y el empleado. Se ha creado también una división, una guerra, ¿cierto? Una lucha de clases donde el uno ve como enemigo al otro. Pero yo le invito a que piense por un momento lo siguiente, y esta es una parte importante para que usted la tenga en cuenta. Lo que yo le invito a que piense es que todo lo que tenemos aquí, mire, esas sillas, por ejemplo, ¿cierto? Ese coche, estas paredes, esta casa, todo lo que tenemos aquí, este lugar donde estamos predicando, este micrófono que tengo en mis manos, todo esto hace parte de lo que se ha logrado a través de la unión, de la iniciativa de un jefe que se le ocurrió la idea, que perseveró en esta idea, que tuvo el valor para emprender esa idea, y unos empleados que se esforzaron, que llevaron esa idea a la realidad. Miren lo importante. Todo lo que hay aquí es fruto de esa unión. Ahora yo les pregunto, entonces ¿es importante la unión entre el empleador y el empleado? ¿Qué creen ustedes? Claro. Si no, no habría nada de lo que hay aquí. No habría absolutamente nada. Si no, no estaríamos aquí. En este edificio, porque aquí intervino las dos cosas, un jefe y unos empleados. Miren lo importante, ese orden precioso, ese orden hermoso, es el que hace que todo esto se dé. Así que el que cree que deberíamos ser todos jefes, pues está mal, ¿no creen ustedes? Porque así no se logra nada, ¿cierto? Cuando no se logra nada, ¿cierto?, en una compañía, en un lugar, hay una frase que se usa, ¿cierto? Y es mucho cacique y poco indio, dice, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Todo el mundo manda y quiere que el otro haga y nadie hace nada. Mire, dentro del orden de Dios debe haber personas que tengan el emprendimiento, la berraquera, el entusiasmo para empezar, para liderar, para ocurrírsele una idea, y tiene que haber también empleados. Así debe pensar el creyente, que es parte de un engranaje que logra cosas. Mire, esa silla no fue hecha por el dueño de, no sé, Vaniplas, no sé qué marca será eso. No fue hecha por el dueño, fue hecha por los empleados, ¿cierto? Fue hecha por la unión entre la idea del que la formó y todos sus empleados. Por el que le empezó la empresa y todos los que estuvieron con ella. Miren, empresarios y empleados son una sola cosa. El enemigo, como en todas las relaciones, quiere dividirlos, quiere separarlos, quiere dañar la relación. Pero nosotros los creyentes estamos llamados a ser más sabios que eso. Y a poder ver la cosa como un engranaje. Si no hay ese engranaje, no hay nada, no hay producción en un país, no hay producción. Así que el empleado debe pensar de esa manera, que está unido a su empresa, en trabajar con su jefe, con sus compañeros para lograr un objetivo en un beneficio común. ¿Quién se beneficia de esa silla? Nosotros. ¿Quién se beneficia de ese coche? Todos nosotros. Todos nosotros nos beneficiamos de todo esto, mis hermanos, y así debe pensar un empleado. Debe tener sentido de pertenencia. Si usted hace sillas, usted debe decir, yo soy de los que hace sillas, ¿cierto? No, yo no soy el dueño de la empresa, pero yo hago parte, ¿cierto? Pero Pablo también nos dice cómo debe ser ese servicio del empleado. No solamente la actitud que debe tener, sino cómo. Y él da algunas características. Primeramente dice que el empleado creyente debe servir como a Cristo. Y aquí la idea es que el creyente entienda que la autoridad superior, ¿quién es? Dios. La autoridad superior es Dios. Y como en el caso de las anteriores relaciones, servir a la autoridad equivale a servir ¿a quién? A Dios, a Cristo. Uno a veces piensa que el siervo de Dios es el pastor y punto. No, siervo de Dios somos todos. Si usted desempeña su trabajo, usted está sirviendo a Dios, dice la Biblia, ¿cierto?
Por eso la Biblia dice que como sirviendo al Señor. Por eso dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como a quién. Como siervos de Cristo, dice. El que sirve al ojo es el que se porta bien cuando lo están mirando. Y cuando no lo están mirando, hasta luego, ya se desentiende. El empleado creyente debe hacer su trabajo con excelencia, porque en definitiva es a Cristo a quien sirve cuando obedece a su autoridad. Es a Cristo a quien sirve. No es al hombre, es a Cristo. Otra característica es que ese siervo, ese empleado cristiano debe hacer de corazón las cosas, haciendo la voluntad de Dios, dice. Así que el creyente debe entender que el orden laboral también hace parte de la voluntad de Dios, independientemente de aquello en lo que estemos trabajando, mientras sea legal. Nuestro trabajo es un servicio que hacemos para Dios. Hacemos su voluntad cuando estamos trabajando. Miren lo interesante, el religioso piensa que el domingo viene a servir a Dios aquí, ¿cierto? Dice, el domingo es el día de servir a Dios, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Es el domingo? No, el lunes también. Cuando usted sale para su trabajo, el lunes también está sirviendo a Dios. Cuando usted hace su labor en su casa, también está sirviendo a Dios. Miren lo importante, porque hay gente que dice, pastor, es que su iglesia uno no puede servir a Dios, ¿cierto? ¿Cómo así? ¿Siendo mamá no se sirve a Dios? ¿Atendiendo las labores de su empresa no se sirve a Dios? ¿No se sirve a Dios con la vida? El servicio a Dios es con todo lo que hacemos. Y Pablo dice, miren lo que dice ahí. Dice, sirviendo como ¿a quién? A Cristo. Hoy en día, trabajar para alguien durante 47 horas no es algo terrible. Algunos dicen, es que miren, los empleados trabajamos 47 horas semanales, ¿cierto? Sí, pero eso no es algo terrible. Si usted echa para atrás la cinta, antes agradezca, porque hoy en día el trabajo es mucho menos de lo que era hace unos años. Habían tiempos que eran terribles. Por ejemplo, el tiempo en el que está estudiando el apóstol Pablo. Y aún así el apóstol Pablo, ¿qué dice a los siervos? Dice, no obedezcan. Mis hermanos, hoy en día tenemos la bendición de que trabajamos un tiempo y nos vamos para nuestra casa, ¿cierto? No nos da el otro día dándole al trabajo. Esas 47 horas semanales, esa es parte del orden actual de la sociedad, y cuando hacemos ese trabajo con excelencia, estamos glorificando ¿a quién? A Dios. Porque a veces decimos, ¿cuál es el objetivo principal del hombre? ¿Cuál es la razón del hombre? Decimos en nuestro catecismo, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cómo le glorificamos? Cuando venimos a la iglesia. ¿Le glorificamos cuando venimos a la iglesia? Sí. ¿Y cuando vamos a trabajar? También. Miren que en todo momento estamos glorificando. Otra característica que resalta el apóstol Pablo es que el servicio del empleado cristiano debe hacerse de buena voluntad. Y eso es algo que beneficia no solamente al empleador, sino también al empleado. Porque usted tiene dos opciones como empleado. La primera es amargarse frente al trabajo a causa, puede ser de su pereza o de la rebeldía de su corazón o de su ingratitud. O trabajar con gozo y contentamiento, agradecido porque Dios le ha dado esa provisión, agradecido por el jefe que Dios le dio, la empresa que Dios le dio, ¿cierto? Miren cómo el apóstol Pablo lo ve. Nosotros, como empleados, debemos estar trabajando de buena voluntad, con gozo, con alegría. Ahora, hay gente que le mete mucha buena voluntad al asunto. Esta semana iba en un bus y el conductor iba cantando a todo volumen. Eso es mucha buena actitud. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos haciendo nosotros nuestro trabajo? ¿Apreciamos la empresa en la que nosotros trabajamos, el jefe que Dios nos puso? ¿Estamos agradecidos o fastidiados de la empresa en la que trabajamos? ¿Tenemos contentamiento o un montón de quejas para que el uno, que el otro y tenemos que dar para con todo? ¿Trabajamos con diligencia como parte del servicio que hacemos para Dios? ¿Agradeciendo lo que Dios nos ha dado? ¿Esa es nuestra actitud? Es la pregunta. Nosotros debemos examinarnos hoy ante estas palabras. Ahora, lo segundo que vemos aquí es la dinámica laboral. Eso es lo segundo que vemos en este texto. El versículo 8 nos dice esa dinámica laboral. Dice, miren, leamos ese versículo 8. Efesios 6, 8.
Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El versículo 8 resume lo que debería ser la dinámica laboral. ¿Cómo es? Primeramente nos muestra que el objetivo terrenal de las relaciones laborales es hacer el bien. Ese es el objetivo. Por eso el empleado creyente no debe trabajar en negocios ilegales. ¿Por qué? Porque esos no hacen bien, sino que perjudican a la gente, ¿cierto? Además, tanto el siervo debería procurar el bien de su amo, como el amo debería procurar el bien de su siervo y del prójimo que se beneficia de su servicio. Así que debería ser un medio para hacer el bien, el trabajo. Y así Pablo dice que debe ser en la iglesia de Éfeso, y así es en la actualidad. Mire, piensen ustedes en las empresas. Toda empresa en realidad busca servir en algo, ¿cierto? Suplir un servicio, ¿cierto? Que se necesita X o Y cosa, hay una empresa para eso. Una empresa prestadora de salud, por ejemplo. Esa es importantísima, ¿no creen ustedes? Ella está para hacer el bien. Ahora, el empleado debe buscar el bien de su empresa también, ¿cierto? El empleador debe buscar el bien de su empleado y de las personas que se sirven de su empresa. Esa debería ser la dinámica del trabajo. ¿Hacer qué? El bien. Ese debería ser el objetivo. Otra cosa importante dentro de esa dinámica es la recompensa. Pablo dice en el texto que el bien que cada uno hace, ¿qué pasa? Ese mismo recibe. El bien que usted hace, ese mismo recibe. Y ese es un principio bíblico que aplica también a nuestras relaciones laborales. Dice Gálatas 6:7, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué pasa? Eso también segará. Todo lo que usted siembre, lo segará. Eso lo dice la Biblia. Usted siembra diligencia, siembra respeto, ¿qué va a cosechar? Respeto, diligencia también. Y eso es muy cierto, ya sea para la empresa que busca el bien de sus clientes, ellos cómo le corresponden a esa empresa, pues siendo fieles. Si usted encuentra una buena empresa que le presta un buen servicio, usted no se sale de ahí, ¿cierto? Usted dice, ahí me quedo porque esa es buena, ¿cierto? Lo mismo pasa con el jefe que busca el bien de sus empleados. ¿Cómo lo ven sus empleados? Con gratitud, ¿cierto? Dice, a mí me gusta ese jefe que tengo, porque él paga lo que es, paga cuando es, ¿cierto? Nos ayuda, está pendiente, así pasa en toda relación laboral. Y lo mismo pasa con el empleado que también es diligente, que también hace su trabajo bien hecho, pues él recibe una mayor remuneración. Entre las opciones del dueño de la empresa, siempre el que es diligente va a estar de primeras en el ascenso, ¿cierto? A un empresario, ¿qué le sirve? ¿A alguien que es diligente o alguien que se queda en lo mismo? No, el diligente, el que hace. Entonces siempre ese bien que nosotros hacemos, ¿qué pasa? Lo recibimos de vuelta. Pero aunque no veamos recompensa terrenal, porque pasa muchas veces que el hombre es pecador y no es agradecido, ¿no les parece? Pasa muchas veces que usted trabaja bien y todo, pero ni lo ven, ¿cierto? Pasa muchas veces que uno hace lo bueno y las personas ni siquiera lo reconocen. Aunque nosotros no veamos recompensa terrenal, Pablo nos dice que debemos perseverar en hacer bien por una última razón importante dentro de esa dinámica laboral, y es que el que realmente ve lo que hacemos, conoce las intenciones, examina nuestro corazón, ve nuestro esfuerzo, es Dios, y Él es el que da la recompensa. Miren, no importa que el jefe no la dé, ¿quién la va a dar? Dios. Si nos esforzamos por hacer lo correcto, es Dios el que nos la va a dar. Nosotros nos podemos entregar a nuestra pereza, nos podemos entregar a nuestra rebeldía, ¿cierto? Eso es fácil. Lo difícil es sobreponernos a eso y hacer lo que debemos hacer. Nosotros siempre vamos a tener una excusa para llegar tarde al trabajo. Pero si usted se esfuerza, puede llegar temprano, ¿no creen? Puede llegar de primera. Siempre hay una excusa para abandonarnos a nuestro pecado. Siempre uno dice, no, pero es que qué culpa, ¿cierto? Que había trancones, que no sé qué, ¿sí? ¿Qué más hace uno en esta ciudad tan terrible de trancones y todo? Uno siempre tiene una excusa, pero si nosotros queremos lo podemos hacer bien, ¿no creen? Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Si lo hacemos bien, el dador de la recompensa no es el hombre, ¿es quién?
es Dios. A Él no se le pasa nada. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Miren lo que dice este texto. Vamos a leerlo hasta el 25. Colosenses 3, 22 al 25. Colosenses 3, 22 al 25 dice: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque ¿qué? No hay acepción de personas. Lo mismo que dice el texto nuestro lo dice. Para con Dios no hay acepción de personas. Mire, si usted está haciendo lo malo, aunque su jefe no lo sepa, la Biblia dice que el que recompensa es ¿quién? Es Dios. Cuando se quede sin trabajo, no se queje. Porque aunque su jefe no lo veía y en su empresa no hayan cámaras, pues sí hay un Dios que lo ve todo, ¿cierto? Recompensa al diligente y al injusto, porque es injusto robarse el tiempo que le están pagando a uno por trabajar, y al injusto también le da su recompensa, dice el texto. El objetivo terrenal de las relaciones laborales es hacer el bien, y por eso debemos hacer nuestro trabajo con excelencia, sabiendo que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y que el que realmente ve lo que hacemos, conoce las intenciones, examina nuestro corazón, ve nuestro esfuerzo y da la recompensa, es Dios y no los hombres. Lo tercero que vemos en este texto, mis hermanos, es el empleador se sujeta beneficiando. Ese es el tercer punto. El empleador se sujeta beneficiando. Dijimos que las relaciones entre creyentes deben ser de sujeción mutua. Y hemos dicho que incluso el que está en autoridad también se sujeta, ¿recuerdan? Pues en el caso laboral también el empleador se sujeta. ¿Cómo se sujeta? Bendiciendo, beneficiando, haciendo el bien, procurando el bien de los que están a su cargo. Dice el versículo 9 de nuestro texto. Dice, y vosotros amos, ¿qué dice? Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, por último, el apóstol Pablo en este versículo 9 se dirige a los amos que estaban en medio de la iglesia de Éfeso, a los empleadores cristianos, y les da a ellos también una orden, ¿no? ¿Cuál es esa orden que les da al empleador? El texto dice, y vosotros amos, haced con ellos ¿qué? ¿A qué se refiere el apóstol aquí? Hacer con ellos lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Pues se está refiriendo a aquello que estaba hablando en el versículo anterior, de hacer el bien. Estamos hablando de hacer el bien. Y le dice Pablo a los jefes, les dice, ustedes también hagan con ellos lo mismo, hagan el bien. El empleador manifiesta la actitud de sujeción mutua, procurando el bienestar, el bien de su empleado, estimando su persona, sus necesidades como superiores a él mismo. Imagínense eso. Eso debería ser un empleador, ¿cierto? Ver a su empleado como alguien superior, sus necesidades como superiores a sí mismo. Y esto es muy interesante. Y yo les pregunto, ¿será esa la actitud común en los empresarios, en los empleadores en la actualidad? ¿Qué creen ustedes? No, ¿cierto? Tenemos que decir que no. No mucho. En algunos casos, obviamente, sí, hay personas que son muy diligentes en que sus empleados estén bien. Pero en muchos casos, la codicia, la avaricia es la que llena el corazón de un empleador. Y esa es la lucha de clases que tenemos, que se armó en medio de toda esta situación. ¿Por qué? ¿Cuándo se da esa lucha de clases? Cuando se junta el pecado del empleado con el del empleador. Lo mismo que las otras luchas. Cuando se junta el pecado del esposo con la esposa, allí se arma, ¿cierto? Lo mismo pasa aquí.
Hay una gran contienda cuando se junta el pecado del uno con el otro. Pero Pablo también nos dice cómo debe ser ese trato que procura el bien de su empleado. ¿Cómo es? Dice que los amos deben dejar las amenazas. Así dice el texto. Es decir, como en el caso de los esposos con las esposas, de los padres con los hijos, pues también los jefes deben entender que Dios no le dio la autoridad a las personas para que sean importantes, para que sean famosas, millonarias, ¿cierto? Sino para dirigir, para poner orden, para hacer justicia, para proteger, para enseñar, para ayudar, para servir. Todo eso es la razón por la que tenemos autoridades. Y si usted es autoridad sobre otras personas como un jefe, como empleador, pues le digo que esa es su responsabilidad. Su responsabilidad es ayudar, no maltratar. Y todo esto requiere amor de parte de la autoridad sobre los que están a su cargo, ¿cierto? El empleador debería amar a su gente que está trabajando con él. El jefe que es autoridad no debe abusar de la autoridad que le ha dado Dios, amenazando, tratando mal, oprimiendo y siendo injusto. Eso está mal. Lo mismo que con el esposo maltratador, lo mismo que con todo el que esté en autoridad, que abuse de su autoridad. Esa es la misma tentación que tienen todos los que están en autoridad. El orgullo, la soberbia, la altivez y todo ese pecado del que está en autoridad aviva el pecado de los que están bajo autoridad, ¿cierto? El pecado de los que están en autoridad aviva el pecado de los que están bajo autoridad. Y el que está bajo autoridad se queja muchas veces con justicia, ¿no creen? Él dice, sí, pero es que miren cómo nos tratan. Pero es que no nos pagan. Miren, por ejemplo, ahorita ustedes ven todos esos líos que hay. Por eso yo les digo, el creyente no debe casarse ni con la izquierda ni con la derecha. Yo diría eso, ¿no? Nunca les impongo política, pero yo les digo, el creyente no debería casarse ni con un lado ni con el otro, ni con fulano ni con el otro. ¿Por qué? Porque todos los hombres son pecadores. Nosotros estamos unidos al gobierno según lo que dice la Biblia, ¿cierto? Lo que está bien, lo que dice la Biblia, está bien la justicia, está bien el actuar. Si usted es autoridad, actuar con humildad, con amor, procurando el bien de los que están bajo autoridad, no robándoles, no ultrajándolos. Porque la Biblia denuncia esas situaciones. Isaías es un libro que habla mucho acerca del maltrato de los empleadores contra los empleados. Y el Señor juzga esos casos y amonesta a estos hombres. El empleador creyente debe usar su autoridad de manera correcta, procurando el bien de aquellos que están a su cargo. El apóstol termina dando una razón por la cual el empleador debe ser así. Y es siempre por causa del Señor. Miren que no es por causa del hombre, sino por causa ¿de quién? Del Señor. El texto dice, miren lo que dice el texto ya al final, dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. Así que el jefe, como las demás autoridades, también está bajo sujeción a la autoridad suprema. ¿Quién es la autoridad suprema? Dios. Él también tendrá que dar cuentas de su labor en esta tierra y de su responsabilidad como autoridad con aquellas personas que estaban a su cargo. Por ejemplo, Deuteronomio 24:14. Miren, les invito a que leamos ese texto. Deuteronomio 24:14. Dice la palabra del Señor, 24:14 y 15. Miren lo que dice la Biblia. Dice, no oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. ¿Es claro el Señor? ¿Cierto que sí? Y eso no le está diciendo ningún grupo activista ni nada, lo está diciendo ¿quién? Dios. Lo justo es justo. El empleador tiene sobre sus hombros la responsabilidad de sus empleados.
y tiene que rendir cuentas tanto a la autoridad como a Dios. A veces el empleado envidia la vida de su jefe, ¿cierto? A veces el empleado dice, uy, el jefe, tremendo carro, ¿no? El del jefe, ¿cierto? Tremendo apartamento, me tocó ir a llevar algo y tremendo apartamento, ¿sí? Y todo esto, y a veces vemos como, chévere la vida de mi jefe, ¿cierto? Pero el empleado muchas veces no entiende la responsabilidad que está sobre esa persona. Cualquier problema en su empresa, ¿quién va a dar la cara por eso? El jefe. El que va a tener que responder es él. Es muy difícil ser jefe, es muy difícil emprender, es muy difícil mantener una idea, porque generalmente los que están alrededor, en vez de apoyarlo a uno cuando tiene una idea, más bien dicen, no, usted no sirve para eso, ¿cierto? Emprender es difícil. Los que lo han intentado lo saben o no, ¿cierto? Emprender no es tan fácil. Uno sí dice, uy, eso está chévere y voy a emprender. Pero ¿cuántos quedan en la mitad? Muchos, ¿cierto? Emprender no es fácil, tener la responsabilidad, perseverar a pesar de que usted no tenga el dinero, a pesar de que no tenga nada, eso es muy complicado. Mantener una idea firme, porque a veces llegar al objetivo es fácil, pero mantenerla es complicado. Por eso es justo, mis hermanos, que una persona que provee empleo para otra persona, pues tenga una remuneración por eso, ¿no creen? Y si no es para una persona, sino para 10 o 100 personas, con mayor razón, ¿no creen ustedes? Es justo. Ser emprendedor es un don, mis hermanos, un talento que Dios da para beneficio de todos. Y debemos estar agradecidos con Dios por aquellas personas a quien Dios puso con esos preciosos talentos. Debemos estar agradecidos con los empresarios, con las personas que generan empleo. Miren, mis hermanos, gracias a ellos hay empleo en los países. Gracias a esas personas que emprenden. Por eso esa lucha de clases que hace ver al empleador como una persona horrible, eso no está bien. No está bien porque es un don que Dios dio y Él está haciendo algo allí por el país. Debemos cuidar a los empresarios, debemos cuidar al que tiene el don, no odiarlos. El desempleo en Colombia para marzo de este año fue del 11.3%. Y es una cifra elevada para el mismo mes del año pasado. ¿Por qué pasa esto? Porque por diferentes circunstancias, en los últimos meses, algunas empresas han abandonado nuestro país. Lo han dejado. Cerraron sus empresas y se fueron. Empleos, 5,000 empleos, 500 empleos. Así se han ido yendo de a poco, mis hermanos. Y eso aumenta el desempleo. ¿Y el desempleo qué aumenta? La inseguridad. La inseguridad. ¿Cierto? Y la inseguridad afecta la cifra de muertes en el país. Y también afecta el hacinamiento en las cárceles. Imagínense usted. Es una cadena. Es una cadena que lo único que hace es dañar. Por esa razón, mis hermanos, nosotros debemos entender la dinámica del trabajo, el orden que Dios ha establecido, estar agradecidos por esas personas que emprenden. Y yo creo, mis hermanos, que debemos orar al Señor para que siempre haya empresarios, personas que estén dando empleo a los demás en nuestro país. Que las políticas de nuestros gobiernos incentiven y no perjudiquen el empleo. Que lo que se hace en nuestra nación produzca más empresas en nuestro país y no más desempleo. El empleador manifiesta una actitud de sujeción mutua basada en el temor de Dios, procurando el bien de sus empleados y de aquellos que se benefician del servicio que presta. Es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Así que nosotros debemos estar agradecidos con Dios por esas personas a las que Dios les ha dado ese talento. Ahora, yo quisiera terminar este texto, el estudio de este texto, diciéndoles que la lucha de clases nos enseña que es injusto que hayan jefes que gobiernen sobre todos, ¿no? Y que terminen ganando más. Y estas personas pretenden exigir igualdad, ¿no? Que todos estemos por igual. Pero la Biblia enseña que Dios hizo a cada quien diferente. ¿Sí lo dice la Biblia o no? Es más, la Biblia dice que Dios a cada uno le dio diferente. Que Dios a cada uno le dio diferente. Les dio diferentes dones y les dio diferentes capacidades. Y a cada uno le da según su
capacidad. Mis hermanos, muchos no podremos llegar a ser empresarios sencillamente porque no tenemos la capacidad, ¿cierto? Es lo que dice la Biblia. Dios a cada uno le dio capacidades y le entregó según su capacidad, así dice la Biblia. De tal manera que a unos dio Dios un corazón emprendedor con la iniciativa, el talento, las capacidades y el valor para liderar, para ayudar a los demás, para dar empleo, para servir de esa manera. Y a otros Dios les dio el talento para ayudar a esas personas, para prestar sus dones para servir en esas empresas. Y eso es maravilloso, es el orden de Dios. Juntos, empleados y emprendedores, hacemos parte de la dinámica que trae progreso a un país. Juntos, debemos aprender a ser felices con lo que Dios nos dio y no amargarnos por lo que Dios le entregó a otro. Eso es necio. Es necio amargarnos por lo que Dios le entregó a otro. Agradezca lo que Dios le entregó a usted, el lugar que Dios le dio en medio de todo esto. Hagamos bien nuestro trabajo como para el Señor. Oremos que Dios bendiga la economía de nuestra nación. Que Dios la bendiga con leyes justas, con leyes correctas, pero también que Dios la bendiga con personas que estén dispuestas y que estén capacitadas para hacer empresa, para emprender, para dar empleo, y también nos bendiga con personas diligentes para trabajar. Eso es lo que hace que en un país haya prosperidad. Si rompemos esa cadena, si dañamos todo ese orden, pues lo único que vamos a tener es hambre todos. Todos vamos a tener hambre. Entonces, la Biblia nos enseña cuál debe ser la relación laboral, cómo debe ser una relación de sujeción mutua basada en el temor de Dios. Sea que usted sea jefe o sea que usted esté empleado, Dios dice cuáles son sus responsabilidades y cómo debe hacerlo. Así que vamos a terminar esta enseñanza orando a Dios que nos ayude, que bendiga nuestros empleos, que bendiga a nuestros empleadores, que nos ayude a hacer, si somos empleados diligentes en nuestro trabajo, a hacerlo de corazón como dice Dios. Si usted es jefe, que le ayude a ser justo y que bendiga a los que están a su cargo y no los maltrate, no actúe con soberbia. Pidámosle a Dios que bendiga a nuestra nación, que las empresas en vez de irse de nuestro país, lleguen, ¿cierto? Que la inversión en empresas del extranjero, las que sean, o las nacionales, aumente y no disminuya. Que nuestra economía mejore y que la cifra de empleos, en vez de agrandarse cada vez más, se disminuya. Amén. Oramos al Señor. Amado Dios, queremos hoy agradecer tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque en medio de esta enseñanza tú nos enseñas el orden. Siempre hay un orden, siempre tú has puesto un orden. Gracias porque nos diste talentos, nos diste habilidades y nos das, según la capacidad que tú nos has entregado, la provisión. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, cualquiera que sea nuestro lugar en medio de ese orden que tú nos has dado. Bendícenos si somos los que generamos empleo. Permite que los empleadores sean justos y hagan, Señor, como deben hacer los creyentes, bendiciendo a los que están a su cargo. Permite que cada uno de los empleados, Señor, también trabaje de esta manera que tú nos enseñas. Permítenos tener esa actitud de sujeción mutua, basados en el temor del Señor. Padre, porque al fin y al cabo es a ti a quien servimos. Que todo lo que hagamos lo podamos hacer como para ti y no como para los hombres. Que podamos, Señor, bendecir esta tierra colombiana a través de nuestro trabajo. Que podamos ser productivos, como dice tu palabra. Que amemos el trabajo porque es un regalo de Dios, es una bendición tuya. Oramos para que bendiga a los empresarios de nuestro país, Señor, aquellos que son jefes, dueños de las empresas donde trabajamos. Que tú bendigas, Señor, esas empresas. Que bendiga, Señor, al empresario y que en vez de irse cada vez más de nuestro país, Señor, que tú añadas más empresarios dispuestos a trabajar, a dar empleo, Señor. Padre, bendice nuestra tierra con gente emprendedora, con gente trabajadora, Señor. Que no nos toque depender ni del Estado ni de ninguna persona soberbia, sino que nos podamos depender de ti, Señor. Que podamos depender de ti a través de lo que tú nos has dado, que es el trabajo.
Señor, que podamos nosotros prestar nuestro servicio y ser pagados justamente por lo que hacemos, Señor. Ayúdanos, bendice nuestra tierra, añade cada día más, Señor, esos empresarios. Bendice, Señor, la mano de obra aquí en Colombia y permite, Dios mío, Señor, que las leyes se ajusten para que más empresarios puedan acceder, Señor, a esta tierra y generar recursos aquí en Colombia. Muchas gracias por tu orden, por ese orden soberano. Ayúdanos, Señor, a no estar suspirando y anhelando lo que tienen otros, sino a disfrutar lo que tú nos has dado en Cristo. Gracias por el lugar que tú nos has dado en medio de tu orden y permítenos disfrutarlo, administrar bien lo que tú nos has dado, Señor, y ser agradecidos, andar en contentamiento con lo que tú nos ofreces, Señor, en esta vida. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.